mención de honor que ha quedado en el cuarto lugar. Vamos a llamar a un alumno de nivel 1 que el día de hoy, lastimosamente, si bien es cierto, vino de muy lejos, desde la ciudad de Pilar, no pudo rendir porque se sintió mal. Evidentemente, a veces el trajín es así, pero aún así, el estar aquí hace de que sea merecido el certificado de mención de honor. Cuarto lugar al señor Rodrigo Villoro de el Colegio Juan XXIII. Estuvimos pendientes de tu saludo el tiempo, muchachos, así que queremos muy bien ahora y ganaste un certificado. Bien, muchachos. O sea que si se siente mal, un certificado gana. Muy bien, nivel 1, cuarto lugar, llamamos a Diego Pineda del Colegio Salesianito. Felicitaciones, Diego. Con tu mochila y todo bien. Eliane Candia, Colegio Salesianito. Felicitaciones, Eliane. Parece que no crees, ¿eh? Cuarto lugar. ¿Podemos revisar? Josías Valdés, Colegio Juan 23 de la ciudad de Pilar. ¿De qué grado son, Josías? Séptimo grado. Felicitaciones. Jocelyn Sayas, Colegio Salesianito. Felicitaciones, Jocelyn. Francisco Ezequiel Duarte, Colegio Juan 23. Facundo Benítez, Colegio Salesianito. Felicitaciones, muchachos. Jocelyn Barrios, Colegio Santa Rosa de Lima. Felicitaciones, Jocelyn. Facundo Benítez, Colegio Salesianito. Tamara Vallejo, Colegio Italiano Santo Tomás de la ciudad de Pilar. Kevin David Servín, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Kevin. Mayor esfuerzo. La
señorita de Zapí, Anaí Velasco, Colegio Italiano Santo Tomás. Isabel, no. Bueno. Carlos Daniel Espinosa, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, señor Carlos. Sol Vázquez, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones. Julieta Elizabeth Brites, Colegio Juan 23. Felicitaciones, Julieta. Yanice Blanco, Colegio Juan 23. Felicitaciones, Yanice. Hernán Martínez, Colegio Juan 23. Felicitaciones. Un aplauso para todos ellos. Los alumnos que han conquistado la medalla, la mención de honor por el cuarto lugar del nivel 1. Significa que a quienes no les llamamos son medallas. Bien, mientras van descendiendo los alumnos del nivel 1 que han ubicado en el cuarto lugar, nosotros nos preparamos para llamar a los alumnos quienes han quedado en el cuarto lugar, mención de honor del nivel 2. En primer lugar, llamamos a Ariana García, del Colegio San José de Asunción. Tobías Fabio Testa, Colegio Salesianito. Felicitaciones, muchachos. Santiago Manuel Duarte, Instituto Agropecuario Carlos Daniel. Felicitaciones, señor Santiago. Axel Samuel Tamay, Colegio Virgen de Fátima. Luz Rocío Gauto, Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima.
Felicitaciones, Luz. Federico Nahuel. Eso mismo. Venga. Colegio Juan 23. Complicado con el apellido, pero ustedes entendieron. Felicitaciones, muchachos. Aramín Galeano, Colegio Italiano Santo Tomás. Brian de Jesús Ledesma, Instituto Agropecuario Carlos Fanel. Felicitaciones, Fernando. Mía Elena Griffith, Colegio Juan 23. Felicitaciones, Mía. Thais Gabriela Ortiz, Colegio Juan 23. Felicitaciones, Thais. Aldo Arrúa, Colegio Santa Rosa de Lima. Felicitaciones. Santa Rosa de Lima tiene saco, no tiene, no hace calor ahorita. Leticia Ayala, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, señorita Leticia. Lorena Elizabeth Torres Benítez, Colegio Virgen de Fátima. Felicitaciones. Liz Joana Morales Espinosa, Colegio Salesiano Don Bosco. De la ciudad de Concepción. Le damos un aplauso a ellos todos también. Quedaron felices. En cuarto lugar, en nivel 2, mención y honor. Muchísimas gracias. Y mientras van descendiendo ellos, nos preparamos para recibir a los alumnos quienes se ubicaron en el tercer lugar en el nivel 1. Llamaremos las medallas de bronce. Aparte del certificado, la medalla que corresponde por el esfuerzo. Perfecto. Iniciamos entonces nivel 1, medalla de bronce, ubicándose en el tercer lugar en esta competencia. Llamamos a Sol Morínigo del Colegio Juan 23.
Felicitaciones, Ortiz. María Emilia Ortega, Colegio Juan 23. Nos dejaste dos lápices de recuerdo, ¿no? Elizabeth Ortiz, Colegio Italiano Santo Tomás. No tenga miedo, subir. Eran dos lápices. Bueno. Seguimos. Gustavo Roa, Colegio Salesianito. Felicitaciones, muchachos. Tania Vallejos, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Tania. Medalla de bronce, tercer lugar, también llamamos a Eduardo Quintana, Colegio Juan 23. Con hinchada y todo, Eduardo. Sí, Nilda Araceli Domínguez, Colegio Santa Rosa de Lima. ¿Todo bien? No. Está cansado. Jessica Riveros, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Jessica. Cecilia Antonella Espinosa, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Cecilia. Eliana Magalí Páez, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones. ¿Todo bien, eh? Luz Estela Maris Italiano, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Luz. Nayara Garay, Colegio Santa Rosa de Lima. Felicitaciones, Nayara. Elías González, Colegio Salesianito. Jonathan Manguello, Colegio Italiano Santo Tomás. Me parece uno creer que ganaste de
Podemos realizar el examen. A lo mejor corregimos mal, no sé. Rocío Silva, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones. Liz Anabel López, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Liz. Jonás Ezequiel Gómez, Colegio Juan 23. Practica hinchada, Jonás. Bien, Jonás. Ruth Melissa Insaurralde, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Ruth. Jennifer Alvariño, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones. Un nombre de cantante. Jennifer López, Colegio Santa Rosa de Lima. Nivel 1, medallas de bronce. Muchísimas felicidades, en serio. Pueden que se vea por aquí también, ¿no? Muy bien. Continuando, llamamos ahora a los que se han ubicado en el tercer lugar, medalla de bronce en el nivel 2. Llamamos en primer lugar a Juliana Monserrat Amarilla, Instituto Agropecuario Carlos Panel. Felicitaciones, señor. Abelici Pedroso, Colegio Juan 23. Decime que pronuncie bien. Abelici. Víctor Quintana, Colegio Italiano Santo Tomás. Felicitaciones, Víctor. Eder Alberto Ruiz Díaz Ayala, Instituto Agropecuario Carlos Panel. Es que lejos se olvidaron de la propaganda, el fondo de lugar. Felicitaciones, muchachos. Llegaron tarde. Jessica Bracho, Colegio Italiano Santo Tomás.
Felicitaciones. Tobías Mendieta, Colegio Salesianito. Felicitaciones. Nilsa Verónica de Jesús, Colegio Santa Rosa de Lima. Felicitaciones. Micaela Gaona, Colegio Italiano San Nicolás. Felicitaciones, Micaela. Blas Marcelo Medina, Instituto Universitario Carlos Fernando. Daina Giselle Benítez Vargas, Instituto Agropecuario Carlos Fernando. A ambos felicitaciones. Valió la pena el esfuerzo. Para todos. Marlene Sánchez, Colegio Juan 23. Felicitaciones. Dulce Acosta, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones. Enzo Sebastián Alfonso, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones, Enzo. Rolando Rodrigo Coronel, Colegio Campo Verde, de la ciudad de Concepción. Felicitaciones. Elías Miguel Bernal, Instituto de los Pecuarios Carlos Fernando. Felicitaciones, muchachos. Nivel 2, medallas correspondientes con ellos a la Olimpia. Muy bien, mientras van descendiendo los flamantes ganadores, queremos solicitar la presencia aquí en el escenario de los encargados de la realización de los exámenes, ¿no?
al Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, que han sido un brazo fuerte para este evento, para la entrega de las medallas correspondientes a la de plata en segundo lugar. Llamamos a la profesora Selva, si es que nos puede acompañar, para la entrega de las correspondientes medallas. Y si es posible, el doctor David Galeano también para las entregas de las medallas correspondientes. Excelente. Muy bien. Iniciamos la parte ya más alta de esta competencia, ya estamos a punto de terminar. Llamamos nivel 1, los que se han ubicado en el segundo lugar. Para la medalla de plata, Fernando Valoriani, del Colegio San 23. Me cambió la apellido. Valoriani. Felicitaciones, muchachos. Muy buenos exámenes, muchos empates en puntaje. María Paula Salcedo Benítez, Colegio Salesiano San José. Felicitaciones, María Paula. Samira Anabel Cristaldo, Colegio Salesiano San José, de la ciudad de Concepción. Felicitaciones, señora. Pablo David Guillén, Colegio Juan 23. Muy bien, Pablo. Dayana Montserrat, Colegio Santa Rosa de Lima. Valentina Pucci Rivero, Colegio San. Felicitaciones, señorita Valentina. Elías Dalino Anastasio Blanco, Colegio Salesiano San José. Ramiro Ezequiel Coronel, Colegio San José. Perdón, Dulce María Sánchez, Colegio San José. Felicitaciones, Cristiana, con 12. Araceli del Pilar Gil, Colegio San 23. Felicitaciones. Ángel Emanuel Mareco, Colegio San 23. Felicitaciones. Milagros Analía Negrete, Colegio San 23. Felicitaciones. Milagros. Alexander Aguilar, Colegio Salesiano San José.
Entendido, ¿no? Bien, examen. Gonzalo Abel Quintana Galeano, Colegio San 23. Nivel 1, medallas de plata. Significa cuenta, y me llamó a y nos preparamos para recibir a los alumnos quienes se ubicaron en el segundo lugar en el nivel 2, medallas de plata. Vamos a llamar en primer lugar a Juan Acuña, Colegio San 23. Felicitaciones, ¿no? Matías Ademir Jiménez, Colegio Salesiano Pablo Sáenz. Felicitaciones. Pamela Arce, Colegio Salesiano Don Bosco. Augusto Mateo Servín, con el Instituto Educativo Pablo Sáenz. Felicitaciones. Adriana Antola, Colegio Juan 23. Felicitaciones, secretaria. Josías Garay Machuca, Instituto Agropecuario Pablo Sáenz. Bien, felicitaciones. Sonriente. Pilar Auxiliadora Sánchez, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones. Samia Romero Domínguez, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones. Medallas de plata, nivel 2. Agradecer a los directivos del Instituto de Educación Superior, al Ateneo de la Lengua y Cultura de la Niña, el doctor David Andrés, y a la Comisión de Olga. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan, porque esto no es fácil, ya llegamos a la punta del iceberg, las medallas de oro.
tengamos 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 sean los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado. Nivel 2, séptimo, octavo y noveno grado, y el nivel 3, ya el nivel medio, la secundaria. Ese es un sueño que lo anhelamos desde que empezamos este proyecto, abarcar todos los niveles, y ahí estamos apuntando. Así que veremos el próximo año logramos completar la 6ª edición de esta competencia y seguir creciendo. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Para la entrega de las medallas de la categoría más alta, las medallas de oro, los que han quedado en primer lugar, vamos a solicitar la presencia de nuestra vicedirectora de la institución, la magíster Mirna Rodríguez. Desde ya, muchísimas gracias por el apoyo a la parte intelectual. 5 intercolegiales intelectuales liderando esto, así que muchísimas gracias, director. Hay que quedar bien con las jefas. Siempre hay que quedar bien. Nivel 1, medalla de oro. Hacemos una aclaración antes de llamar a los alumnos. Tuvieron el mismo puntaje. Así que estamos hablando de un muy alto nivel. Excelente, muy buenos resultados, y llamamos entonces en primer lugar al señor complicado el apellido, pero Ronald Edison Justiniano, nivel 1, primer puesto, altísimo el puntaje. Y como es nivel 1, le esperamos de vuelta en un año, en la 6ª edición, que repita esta medalla de oro, y todos los otros medallistas, obviamente. Rodolfo Gael Galeano Bonzi, Colegio de Felicitaciones, muchachos. Van 2 varones. Vamos a llamar a una dama ahora. Melanie Olmedo, Colegio Salesiano. Felicitaciones, Melanie. Llamamos a otra dama, Damaris Luján Álvarez, Colegio Juan 23. Felicitaciones, Damaris. Y por último, a Laura Martínez del Colegio de San. Felicitaciones. Son 5 medallas de oro, los 5 empataron en el mismo puntaje, altísimo nivel. Significa que esta discusión por las medallas continuará el próximo año. Veremos si logramos continuar con las medallas de oro. Un fuerte aplauso para la medalla de oro. El próximo año vamos a ser más difícil el examen. Parece que todo muy fácil. Muchísimas gracias. Nivel 1, medalla de oro. Y por último, mientras van descendiendo los alumnos del nivel 1 con las medallas de oro, nos preparamos para recibir a los alumnos del nivel 2. Las medallas de oro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos que también empataron en el mismo puntaje. Llamamos en primer lugar a Gustavo Junior Simplicio Vega, Colegio Salesiano del Bosque. Un punto menos sería medalla de plata, pero es medalla de oro. Denise Villavera Cuellar, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones, Denise. María Belén Romero, Colegio Salesiano Don Bosco.
Felicitaciones. María Rebeca. Marisa Fabiana Barrios, Colegio Salesiano Don Bosco. Felicitaciones, Marisa. ¿Cómo que será? Marisa. Naomi Pérez, Colegio Campo Verde. Naomi Pérez, Colegio Campo Verde, en la ciudad de Concepción. La emoción de Santa Cruz. Jimena Martínez, Colegio Juan 23, de la ciudad de León. ¿Qué curso está? Fue el primer curso. 2 años más todavía tenemos como para seguir conquistando más medallas. Segundo oro. Muy bien. Muy bien. Y por último llamamos, creo que ya está preparado ahí. ¿Sí? Martín de Jesús Rodríguez. Aclaración, todos obtuvieron el mismo puntaje, así que altísimo nivel. Mis felicitaciones para todos. Estos son los alumnos de nivel 2, medallas de oro, primer lugar. Muchísimas felicitaciones. Y mientras van descendiendo los alumnos, agradecemos infinitamente la ayuda, la colaboración de la magíster, vicedirectora del colegio, Brenda Rodríguez. Muchísimas gracias, como siempre. Con esto nosotros damos por concluido un evento más y esperamos en un año más, exactamente en un año, la 6ª edición de la Olimpiada y la Lengua y Cultura Guaraní, en su 6ª edición 2024, así que les esperamos a todos y un feliz retorno a sus hogares.